¿Usted cree que Dios necesita que yo le diga a Dios, yo lo bendigo a usted? ¿Y por qué la Escritura dice que Él quiere que lo bendiga? Bueno, entonces dígale al hermano que está a la par, Dios le bendiga. Y bendecimos el nombre del Señor. Amén. Yo en mis investigaciones con respecto a eso que el Señor pide, que le bendigamos, que Él necesita que yo le bendiga, y yo le dije, Señor, yo no sé por qué usted quiere que yo lo bendiga, pero si se porta bien, lo bendigo. Pareciera que nuestro pensamiento humano es como así. Usted desea una bendición para alguien por algo. ¿Por qué usted no bendice a sus enemigos? A veces no pasa así. Es porque es una condición, ¿verdad? La condición de que yo bendigo a alguien porque lo quiero, que lo amo, ¿verdad? O porque yo siento que alguien, ay, en tal necesidad y que Dios le bendiga, ¿verdad? Porque yo no puedo hacer más por usted, pero que Dios lo bendiga. Pero nuestro Dios quiere que nosotros le bendigamos, porque Él quiere que le bendigamos. Entonces, yo no sé cómo usted se siente. Mi conclusión es que Dios necesita que yo le bendiga. ¿Usted se siente muy indigno? ¿Usted se siente mal porque usted está portándose mal y no puede bendecir el nombre del Señor? Son solo preguntas, no está, el tema no es ese, se lo aseguro. Ni lo quiero estar diciendo esto por decirlo, pero sí creo que es necesario que nosotros atendamos con cuidado las cosas del Espíritu. Dios quiere ser bendecido y usted tiene el privilegio de bendecir el nombre del Señor. Usted, sí, usted y también usted, Él quiere que usted bendiga su nombre. Eso es un privilegio. A los santos de Dios se les pide que bendigan el nombre del que es santo. A los ángeles no se les pide que bendigan el nombre del Señor. A los ángeles solamente se les solicita que le adoren y que le digan lo que Él es. Amén. ¿Qué privilegio mayor que el de los ángeles tenemos nosotros? Amén. Amén. Dios es bueno. Y usted y yo somos gente que Dios está tratando y trabajando, a la que nos da muchos privilegios. El privilegio de la misericordia. El privilegio de verdad de ser gente distinta, diferente, hermanos. Amén. Siéntase entonces privilegiado por lo que Él nos da la oportunidad de ser y hacer. Amén. Interesantemente, cuando estábamos en medio de la alabanza, y yo pensando con respecto a los ángeles y con respecto a lo que los ángeles hacen, y fue bien interesante porque alguien se me arrimó y me dice, es que yo estoy, así fue como me dijo la persona, yo estoy oyendo una música detrás de la música y un canto detrás del canto, ¿verdad? Y yo dije, ay, qué bueno, porque entonces ya hay otro loco que no soy solo yo. Eso es un descanso para uno a veces, que uno a veces como, ¿verdad? Pero de verdad. Y yo dije, que el grupo se calle. Y el grupo se cayó. Y los ángeles seguían, varones, que canten los varones. Y los ángeles decían, cantamos nosotros. Y había un coro de ángeles especial, hermanos. Y una música especial, ¿verdad? Hermano. ¿Sí? Qué lástima que a nosotros nos cuesta tanto creer. Qué lástima, ¿verdad?
Porque si nosotros creyésemos todo lo que la Escritura dice y todo lo que el Espíritu Santo puede hacer, nosotros viviríamos más tiempo en su presencia y daríamos más oportunidad al Espíritu Santo de Dios, que es el que en este tiempo está modelando. Por eso yo digo, la verdad de Dios está en su cuerpo. Pero la verdad de Dios, en medio de las Escrituras, se posa, se canaliza, se hace realidad en medio del cuerpo de Cristo. Entonces, si usted no logró oír los ángeles hoy, pídale al Señor. Él puede hacerlo, Él sabe cómo hacerlo. No tiene nada que ver con espiritualidad, tiene que ver con el privilegio de una actitud de mi corazón. Si mi actitud está correcta, Él lo hace. No hay que hacer nada más afinar el corazón. Amén. Bueno, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Hasta luego. No. Es que ya hemos predicado bastante hoy. Ok. Yo no sé cuántos están creyendo a esta palabra de que algo grande viene. ¿Cuántos creemos en esta palabra? Así es, y de verdad, hermanos. Bueno, hay como 3, Señor. Algo grande viene si buscamos la guía del Señor y obedecemos. Algo grande está aconteciendo y sucediendo aún en medio de la manifestación de la iglesia. Hermoso estuvimos el viernes. Vamos a hacer el agua a los que no lograron llegar el viernes. Pero una manifestación preciosa del Señor en medio de la administración el viernes. ¿Verdad? Así como fuera solo de lo que a veces venimos a hacer los viernes, que le damos a la cantada y pegamos 4 gritos orando. El Señor manifestó su gloria en una forma sobrenatural, con palabra específica, con una administración específica. Ese es nuestro Dios. Uno no debiera de asustarse por esto, pero es que a veces da susto, ¿verdad? Da susto cuando nosotros vemos cosas que uno dice, ¿cómo se producen? ¿Quién está produciendo esto? No puede ser por asunto humano, es un asunto divino. Pero esto es parte de lo que nosotros somos y de lo que nosotros debiéramos de esperar. Algo grande viene si buscamos la guía del Señor y lo obedecemos. Amén. Hoy vamos a traer como repaso la parte en lo que hemos venido diciendo en esos otros domingos. Si el mundo controla su pensamiento, usted será conformado. Si Dios controla su pensamiento, usted será transformado. Yo no sé y solo usted lo sabe. Y a la luz de Dios usted podría examinar el corazón y yo también. ¿Usted está siendo transformado o está siendo conformado? La vez pasada, el domingo pasado, vimos al gran profeta Jeremías, cómo en un momento dado él se conformó. Y hoy también, cuando vamos a ver este espacio de Isaac, qué buen nombre Isaac. Isaac, ¿conformado o transformado? Parece que Isaac vivió momentos un poco difíciles y también hoy nos sirve en la escritura, aparecida en Génesis capítulo 26, a partir del verso 1 al 33. Génesis capítulo 1. Y el tema en medio de esto, algo grande que viene, tiene que ver con esto. En la guianza del Señor, todo será cambiado. Todo, hermanos, pero todo. Entonces, vemos en el Génesis 26 del 1 al 33, este tema, en la guianza del Señor, todo será cambiado. Isaac, qué gran hombre. ¿Ah? La promesa en la que Dios estableció un principio porque a él se le ocurrió. Isaac, un hombre que caminó con Dios, un hombre que formó parte de esos patriarcas en el Antiguo Testamento. Entonces concentrémonos hoy en Isaac y pensemos en algo grande que viene. Si usted cambia su mente y si usted y yo dejamos que el Espíritu de Dios tome nuestra mente y nuestro corazón, las cosas van a cambiar así. ¿Usted cree que usted no siente nada por el que está a su lado? Dios le puede cambiar eso así.
¿Usted cree que usted no puede perdonar eso? Pues póngaselo al Señor y verá como sí. ¿Usted cree que su circunstancia no puede ser transformada? Claro, algo grande viene y viene porque Dios lo ha prometido. Viene porque no es un asunto de un evento, no es un mover. No estamos hablando de un mover. No estamos hablando del mover de muchas cosas que se han dado. El mover en Canadá, que llegó y trazó las fronteras, o en Estados Unidos, o en Malasia. Es decir, estamos hablando de un mover del Espíritu trazado sobre la Escritura. Sí, algo grande viene cuando usted y yo nos dejamos gobernar por el Espíritu. Creo que somos una iglesia en la que debemos de empezar a trabajar y a creerle a Dios por todo esto. La vida de Isaac. Isaac se movió de una sequía grave que trajo hambre y ruina económica al país a una situación donde no solo tuvo lo suficiente para él, sino que disfrutó tal abundancia que pudo bendecir a un pueblo entero. En adelante, vean qué interesante. Génesis 26:1 nos narra, dice, un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Génesis 26:1 vemos a Isaac que iba a huir a Egipto, pero el Señor le apareció y le habló. ¿Cómo es que este hombre sobrevive a la hambruna? ¿Cómo es que Isaac empieza de querer ir a un lugar no adecuado al lugar adecuado? Isaac quería ir a Egipto, pero vean la misericordia y la gracia de Dios. Dios le habla, Dios se le aparece en el camino y le dice a Isaac, no, no es a Egipto. Usted no debe de ir a Egipto, a nada debe ir a hacer Egipto. Pero otra vez, nuestra mente nos juega malos momentos. ¿Quién te guía en tu mente? ¿Por qué usted hace lo que hace? ¿Porque usted no está donde tiene que estar o porque usted está donde usted cree que tiene que estar? Es tu mente. Es tu mente. Y tu mente mueve tu voluntad. Y si la voluntad no está lista para Dios, usted se moverá en los propios recursos de la vida. Isaac pensó, voy a ir a Egipto. ¿Ustedes saben qué significa Egipto? Sí, y usted tal vez podría estar pensando, no creo que es que Isaac quisiera irse para el mundo. Claro, iba para Egipto corriendo de algo que Dios había preparado por una circunstancia particular para poder trabajar con el corazón de Isaac. No tan largo ni tan lejos nos sucede a nosotros las cosas. A veces nosotros pensamos que es cambiando de trabajo como tengo una resolución al problema. A veces es tratando de cambiar de iglesia para ver si acaso de verdad por ahí me sale la cosa. A veces algunos piensan que es cambiando hasta de señora. ¿Aló? ¿Aló? El problema no es la esposa ni el esposo. El problema no es el trabajo. El problema no es la iglesia. El problema sigue compenetrándose en nosotros. Cuando nosotros querramos hacer las cosas como queremos hacerlas, las vamos a hacer en el poder del Espíritu. Usted no necesita un púlpito. Usted necesita querer hacer la obra del ministerio. Y podrá ir a predicar a casi 4 millones de personas que aquí en Costa Rica, muchos de ellos, aún los que dicen han escuchado la palabra, están lejos de esto. Aquí tenemos mucho que hacer. Si queremos que algo grande suceda en nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, hay que empezar a hacer lo que Dios sí dice que tenemos que hacer. Predicad el evangelio a toda criatura y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vaya y predique, vaya y consuele, vaya a las cárceles, visite a los que están enfermos, a la viuda, al desamparado, al que está en pobreza. Entonces obtendremos de Dios un despertar, tendremos de Dios un avivamiento, tendremos de Dios algo grande que sí está viniendo a nosotros. El solo hecho que usted se meta a estudiar las Escrituras, a orar y a ayunar, ya usted tendrá mucho que hacer, hermano. Amén.
Este hombre estuvo ahí. Isaac oye la palabra del Señor y prosperó. A partir del verso 20, en el capítulo 26, a partir del verso 2, hay lecciones o principios duraderos que aprendemos. Isaac se negó a ser derrotado. Isaac se conformó en una conducta aprendida. Isaac volvió a abrir los pozos de Abraham. Isaac, estoy muy rápido. Estoy más rápido. Isaac perseveró contra la oposición. Isaac hizo muchas cosas, como él pasó y soltó la bendición de algo grande que iba a venir. Isaac también puede ver, hermanos, cómo encontró algo distinto. Terminé, culto. Ok, si lo anotaron todos esos pasos. Ahora, Isaac oyó la palabra del Señor y prosperó. Perdón, hermanos, ya vamos, ahí vamos. Ok, pero noten ahí en capítulo 26, en el verso 2, en esta primera lección, en donde Isaac oyó la palabra, creo que es la anterior, que está bajito. Ok, Isaac oyó la palabra del Señor y prosperó. Capítulo 26, verso del 2 al 5, y en el 26, 12 al 16. Pero noten aquí, un hambre terrible azotó la tierra, dice ahí, estoy en Nueva Traducción Viviente, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Hermanos, esta es la frase predilecta del Señor. Esta es la frase. Si usted quiere oír al Señor, trate de oírlo desde ahí. Esta frase: haz lo que yo te digo. El Señor siempre empieza por ahí. Uno hace una revisión de las Escrituras y usted siempre oye que Dios dijo, y así dijo el Señor, y así dijo el Señor, y el Señor habló de esta manera. Así dijo el Señor: haz lo que yo te digo. Ay, hermano, de verdad, si nosotros queremos que algo suceda en nosotros, hermanos, porque aquí ya no estamos hablando con un pueblo que necesita salvación. Estamos hablando con un pueblo salvo, que tiene a veces muy malas costumbres. Estamos hablando con un pueblo salvo que a veces se ha convertido en religioso. Se ha hablado de un pueblo salvo que a veces, hermanos, ya conocemos la estrategia, conocemos la forma, como agarramos nuestro carro y ya sabemos qué es, ¿verdad? El clutch es más abajo, más arriba, o sabemos los sonidillos ya y nos acostumbramos, ¿verdad? A veces pasa esto, pero el Señor le dice a Isaac: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Y vean lo que el Señor le dice: vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Hermanos, no sé si usted ha leído esto, pero esta escritura era una escritura profética, por supuesto. Por supuesto, para un pueblo al cual muy adelante en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro también habla sobre esta parte, como el Señor le habló diciendo que habría que vivir y que éramos peregrinos y extranjeros. Así es como tenemos que vivir, como peregrinos y extranjeros. Así es como nosotros tenemos que desarrollar y desenvolvernos. Si en nosotros está avivando algo, si algo grande está viniendo a mi vida, es que yo pueda escuchar la palabra, entenderla, caminarla, vivirla, practicarla, someterme, obedecer y decir: Señor, sí, debo de vivir en esta tierra como un peregrino y un extranjero. No tengo nada que aferrarme aquí, mas al final estoy aquí, pero no soy de aquí. Y entonces lo que yo haga aquí en esta tierra redundará en gloria y alabanza del santo nombre del Señor, en la medida en que yo esté dispuesto a saber que lo que yo tengo no es mío, que todo me lo han sido prestado, que todo de parte de Dios ha sido dado. ¿Cómo nos aferramos nosotros a tantas cosas? Es naturaleza. Yo aquí no estoy juzgando. Yo estoy aferrado a mis cosas. Tal vez usted no tanto como yo.
Yo sí. Pero el Señor tiene que trabajar conmigo entonces. Yo no puedo aferrarme. ¿Por qué hay tantos esfuerzos que hacemos para salir adelante, hermano? Hay un esfuerzo, es una carrera sin freno. Es una situación, hermanos, que al final algunos vuelven hasta en locura. Algunos hasta pierden su familia con tal de ganar a su familia. ¿Sí? Amén. Es tal el esfuerzo, hermano, que al final no se da lo que es lo más importante. Se vive por lo urgente. Pensamos que Dios no puede cambiar el corazón de... Claro, el que robaba ya no robe más. El que es infiel ya no sea más infiel. No seas infiel. No seamos infieles con Dios, con nuestra familia. No seamos infieles con nuestra sociedad. Tenemos que entender que lo que de Dios tenemos es prestado, que de lo que Dios tenemos es bendición de Dios, una gran bendición, y que la bendición de Dios yo la asumo como mi reto a seguir adelante para glorificar el nombre del Señor. Entonces mi casa, mis hijos, el carro, el perro, el dolor, el no dolor, lo que me falta y lo que no me falta, todo procede de Dios y lo amo y lo aprecio. Y entonces doy mi tiempo a lo que amo y doy mi tiempo a aquello que de verdad por lo cual yo estoy siendo forjado. No desciendas a Egipto, quédate ahí, vive como extranjero. Yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas las tierras a ti y a tu descendencia, tal como lo prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. ¿Qué fue lo que Dios está diciéndole a Isaac? Isaac, yo quiero hablarle de su papá. Yo quiero hablarle de tu padre. Tu padre fue un hombre que obedeció todos mis requisitos. ¿Cuántos? Hasta te iba a matar. Te llevó un día al monte y te iba a desgollar. Y Isaac, ¿de verdad? De verdad, Isaac. ¿Y usted cree, Señor, que lo hubiera hecho? Sí, lo hubiera hecho si yo no detengo su mano. Usted estaría sin cabeza. Porque Él me obedeció todos mis requisitos, todos los del Antiguo Testamento, todos los requisitos del Antiguo Testamento, todos los requisitos del Antiguo Testamento, todos los requisitos del Antiguo Testamento, todos. ¿Cuántos? ¿Cuáles eran? Obedecer a Dios con todo, sacrificios, el pacto de sangre. ¿Cuáles otros? Darás tu tiempo a tu Señor y a tu Dios. Solo a Él amarás. Y el día que te pida algo me lo darás. Supo esperar en Dios. Se pegó una mentira de la cual tuvo que arrepentirse. Pero este es lo valioso de los héroes de la fe, que mienten y se arrepienten. El Señor nos ayude como iglesia, que a veces mentimos y justificamos la mentira. Primero obedeció a Dios, y lo que Isaac hace es poner su fe en su palabra. Isaac hace algo interesante. En lugar de cocinar la semilla que quedó, la sembró en la tierra seca. Y a razón de que obedeció a Dios, haciendo algo que fue difícil de entender en un lugar inesperado, dentro de un año Isaac segó 100 veces más y entonces empezó a prosperar. Tristemente no todo el mundo se regocija cuando Dios te bendice. Los filisteos envidiaron la prosperidad que vino de Dios y se pusieron a tirar tierra y piedras en los pozos de Isaac. Y el rey dijo que salieran. No todo el mundo se va a estar encantado con lo que usted hace. Qué tonto, ¿por qué estás haciendo eso? Usted sí que es así, todo el tiempo metido ahí. No sé si. ¿Hay alguien que te ha soplado ahí? No, no sea tonto, no haga eso. ¿Cómo se le ocurre a usted dar plata en la iglesia?
¿Y de eso que le vino a dar? ¿Y cómo va? ¿Por qué usted va a invertir más? No, con suficiente con que usted... No, no, no te han dicho eso nunca. Estas voces son las voces de los filisteos. Esas son las voces de la gente que quiere envidiar y envidia la fe que tienes. Porque estamos hablando de la gente de la iglesia. Estamos hablando de la misma gente que decimos amamos el nombre del Señor. No, pues ¿para qué va a estar yéndose tanto? ¿A qué ir tanto a la iglesia usted? ¿A qué? ¿A qué va tanto a la iglesia? Alguien que se atreva a contestar, porque la palabra dice que yo no debo dejar de congregarme. Que si yo quiero escuchar de Dios, escucho de Dios y lo puedo hacer en medio de la comunidad de fe. Y que la iglesia no es un invento de ningún pastor, la iglesia es el invento de Dios. Desde siempre Dios estuvo en el templo y ministró en el templo y habló en el templo y habló en la sinagoga y hoy habla en medio de las iglesias locales también. No por eso dejó de hablar afuera y en el baño y en el servicio y cuando estés haciendo lo que estés haciendo. Dios sigue hablando, pero también habla a través de la iglesia, a través de la unidad del Espíritu en medio de la comunidad de fe. Entonces, ¿por qué no estar? ¿Por qué no venir? ¿Por qué no identificarnos con la obra del ministerio, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a seguir. Isaac se negó a ser derrotado. En el 26 del 7 al 11, nosotros vemos aquí, dice, cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él le dijo, es mi hermana. Qué mentira. Es mi hermana. ¿Le ha pasado a usted alguna vez así? ¿Qué andas dando? Es un amigo. Ah, un amigo. Ah, no, eso es una amiga. Y ahora agregaron con derechos. Esa es su mujer. Delante de Dios es su mujer. Si usted tiene tanto derecho sobre esa amiga, usted es su mujer. Usted está en fornicación. Usted está pecando. No, pues es una amiga. Pero es que así es la vida ahora, es así, así somos. Me gocé anoche, me gocé montones, hermanos, con el grupo de fe, los grupos de jóvenes. Impactante, impresionante, ¿verdad? Estuvo bien bonito. Sí. Dios manifiesta su gloria, hermanos. Y esos jóvenes disfrutamos, ¿verdad? Compartimos. Él tenía temor, dice. Tenía temor de decir, ella es mi esposa, porque pensó, me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Ay, hermanos, qué conflicto. ¿Ah? Pero tiempo después, Abimelech, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Qué torta. Es evidente que ella es tu esposa, le dice. ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Y oiga la confesión de Isaac, porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela, contestó Isaac. ¿Cuántos de los esposos están aquí con problemas de estos? Que le da miedo que le quiten la esposa. Porque algunos quieren hasta regalarla. No aquí en esta iglesia, por supuesto, en la sociedad. Es esto que aquí los hombres amamos a nuestras esposas y tenemos que andar diciendo a veces, no, esa es mi primilla, pero no. Y las mujeres a veces dicen, no, pues ese es un primo lejano. Algunos quieren regalarnos. ¿Qué? ¿Ah? Hasta el Señor hacen oraciones, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Hermanos, ¿por qué tuve temor de alguien que me quitara? Contestó Isaac, ¿cómo pudiste hacernos semejante cosa? Exclamó Abimelech. ¿Quién era Abimelech? ¿Rey de quién? ¿Y quiénes eran los filisteos? Enemigos de Dios. Este es el espíritu anticristo, antidios.
Abimelech, y vea, uno de mis hombres bien podría haber tomado a tu esposa para dormir con ella, y tú nos habrías hecho culpables de un pecado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta conciencia del mismo infierno y del mismo diablo? ¿Qué es esta conciencia? Pero ante un hombre de Dios, Dios redarguye en el corazón del mismo diablo. Dios sabe cómo trabajar aún aquellos que son sus enemigos, para levantar el nombre que es sobre todo nombre, porque al final no es por la mentirota de Isaac. Más bien este hombre se ve comprometido y le dice: ¿cómo pudiste hacernos semejante cosa? Uno de mis hombres bien podría haberme tomado a la esposa para dormir con ella, y tú no habrías hecho culpable de un gran pecado. Entonces Abimelech dio esta orden a todo el pueblo: cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado. ¿De dónde esto, hermanos? Jamás Isaac pensó que algo grande vendría sobre su vida. Jamás pensó Isaac que algo iba a acontecer de una forma tan enorme. Lamentablemente, las conductas aprendidas, lo mismo que había hecho Abraham, lo hizo Isaac. Conductas aprendidas. A veces nosotros no queremos que nuestros hijos sean como nosotros. Y pareciera que solo nosotros sabemos si podemos mentir, pero nuestros hijos no. Que cuando mienten, entonces se hace todo un escándalo, hay un regaño, hay una exhortación. ¿Qué es esto? Usted no vuelve a mentir en su vida sobre mi cadáver. Y seguro los chiquillos dicen: ¿y cuántas veces mienten ustedes? Tenemos que entender algo, hermanos. A Dios no se le pasa nada. Hay cosas que nosotros, y si algo tenemos que rescatar en este punto, es saber que Dios también trabaja con esas cosas de debilidades que son pecado. Por supuesto, hasta los héroes de la fe tienen sus fallos. Isaac se equivocó en la misma manera que su padre Abraham. Isaac tenía miedo de los filisteos y mintió sobre su esposa. ¿Qué es el gran problema del cristianismo cuando tenemos miedos a ciertas cosas y tratamos de resolverla por nosotros mismos? Hay gente que tiene capacidad de mentir hasta en el nombre de Dios. Y como dice el pueblo, miente, miente, que algo queda. Y hay gente que es mentirosa, pero es mentirosa, hermanos, y es falta de arrepentimiento. Si está bien, él se equivocó, pero Isaac tenía, por el temor, Dios hizo que el enemigo le cogiera. Y es seguro que se sintió avergonzado por su pecado grande. Sabemos que Isaac se arrepintió, porque cualquiera que guarde iniquidad en su corazón no será oído por Dios. Hermanos, y más adelante Dios bendijo a Isaac aún más. Isaac se negó a ser derrotado por su fallo y por su pecado. Porque si no llega uno a cuando Isaac entiende que él lo hizo lo correcto, él se devuelve, hermanos. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver cómo hacer lo correcto. El tema a veces no es si caigo, el asunto es cuánto me levanto. Si algo grande está viniendo a mi vida, yo tengo que trasladarlo y entenderlo de esa forma. Hermanos, hay una ruina espiritual a veces en medio de la iglesia, porque la gente trae sus fracasos y sus frustraciones de empresa, de trabajo, de esposos y de esposas, y piensan que Dios o que la iglesia no es la alternativa. No, estoy muy mal con esa mujer, estoy muy mal con ese hombre, no, estoy muy mal con mi jefe, estoy muy mal de salud, estoy muy mal de trabajo. No, entonces la verdad es que yo no quiero nada. La única tabla de salvación, lo único que va a salvarte, lo único que nos va a salvar, lo único que nos va a rescatar, lo único es venir a los pies de Cristo. Venir a los pies del Cordero. Pero la desilusión, los engaños, las mentiras, hermanos, son las que a nosotros nos llevan a fracasar. No, estoy tan mal que mejor no voy. ¿Ustedes han escuchado a alguien decir eso? Sí, han escuchado a alguien, para ver si no soy solo yo el que estoy aquí. Isaac se conformó y tuvo una conducta aprendida. Isaac no se transformó, se conformó. ¿A qué le echó la culpa?
Es el miedo, que tengo miedo. Y si usted tiene miedo, entonces te lleva a capítulos en esencia así. Porque otra vez, hermanos, no es un tema, el tema está aquí y baja aquí. Usted y yo a veces nos cuesta creer aquí. Y si no creemos aquí, no baja aquí. El creer no es solamente un asunto de que creo aquí, no, creo aquí y después baja aquí. Así funciona, así nos hizo Dios. ¿Cuántos pueden creerlo? Sí, nuestra mente, por eso tiene que ser renovada. Por eso la Escritura dice, ustedes también tienen la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Usted lo sabrá en sus pensamientos, en su intimidad. Si usted está pensando con el Espíritu de Cristo en medio de su vida. O si a las circunstancias usted le pone el sabor y el poder de Dios en medio de su mente. O usted deja que su mente divague y que su mente haga todo lo que quiera. Y si usted le hace caso a su mente, usted caminará por donde usted cree que es lo mejor. Isaac se conformó, una conducta aprendida. Isaac volvió a abrir los pozos que Abraham tenía. Era muy importante para ese tiempo. Dice en verso 26, 18. También reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos lo habían tapado después de su muerte. Y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Hermanos, habían sido cerrados los pozos por los filisteos celosos después de la muerte de Abraham, quien los había excavado con mucho trabajo duro y sudor. ¿Quiénes son los filisteos de hoy? Hermanos, hablando espiritualmente, son los poderes de las tinieblas y los demonios que nos cierran aquellas cosas que nuestros antepasados dejaron. Esta lucha de la cual hoy estamos nosotros compartiendo y siendo felices, es la lucha de muchos hombres y mujeres que murieron por causa de la fe. Fue mucha gente que dio la vida. Sí, los Martín Lutero. Sí, Juan Hus. Sí, pudiéramos mencionar a todos los padres de la iglesia. Pudiéramos mencionar inclusive mujeres de gran valor, como Ruth, como Rebeca, como Débora. Pudiéramos hablar más cerca en nuestro contexto, o un poco más allá, de Pablo, de Pedro, de Juan, de Lucas. Pudiéramos hablar de gente, hermanos, que de verdad quisieron, el enemigo ha querido siempre tapar. Este es uno de los grandes asuntos que a veces a nosotros no nos deja que algo grande de verdad se asome en nuestro corazón y en nuestra familia. Hay cosas que están tapadas, hay cosas a las que no queremos nosotros llegar a destapar. La fe de aquellos que cavaron esos pozos espirituales, con un mismo trabajo duro, con sus vidas, con el fin de plantar la iglesia. Y hoy la iglesia no es tan amada y tan querida. Y lo que costó, hermanos, si usted va a la historia de este país, Costa Rica, usted se va a dar cuenta que mucha gente aquí sufrió. Y los evangélicos eran perseguidos aquí en este país. Y los evangélicos eran desechados. Hasta el día de hoy se sigue siendo de alguna categoría no tan alta. Si usted a veces dice que tiene una posición X o Y dentro del cristianismo. Tuve que hacer un trámite y entonces tenía que llenar una cuestión ahí. Entonces el hombre me pregunta, ¿y usted quién es usted? ¿En qué trabaja? Le digo, yo soy pastor. ¿De una iglesia? Sí, pastor de una iglesia. Agarra el teléfono. Sí, fulanito. Es que aquí tengo un señor en la ventana, la ventanilla, y no sé, que no aparece ninguna categoría para lo que él me dice. Seguro el hombre del otro lado le dice, ¿qué le dijo? Dice que es pastor. Entonces, no, en esa categoría no aparece. Póngalo ahí como alguien que trabaja. Eso es verdad. Y yo me sentí tan amado por el Señor. Y yo dije, Señor, qué bueno. Y entonces el hombre, yo le dije después, ¿y qué va a poner ahí?
Y le digo, yo no, yo quiero que me ponga ahí pastor. Es que hay que llenar unas casillas, pero en esas casillas no hay nada. Yo oí, pero ponga pastor ahí. Yo quiero andar en la dignidad del Señor. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Porque los pastores en esta Costa Rica nos dicen de todo: ladrones, sinvergüenzas, chulos, vividores, vagabundos, no hacemos nada, no trabajamos. La gente piensa que uno está en la cama todo el día y solo viene el domingo aquí a ver qué hace. Eso es verdad. Pero nuestro Señor y nuestro Dios es bueno, y yo sí sé que algo grande viene, y es la dignificación en el mundo espiritual. Yo no busco gloria de los hombres, dice el apóstol, pero sí la gloria que el Señor ha dado a su pueblo, yo la quiero. Y Jesús dijo: la gloria que el Padre me dio, yo se la doy. Y esa es la gloria que yo quiero: ser digno de ser llamado hijo de Dios, ser digno de ser llamado pastor, ser digno de ser llamado hombre de Dios o mujer de Dios o servidor o como pandereta, no importa. El asunto es caminar en la dignidad, porque tu Dios y mi Dios sí quiere que usted le adore, que usted le alabe, que usted le bendiga. Dios todas las mañanas espera de usted que le diga: Señor, yo te bendigo hoy. Qué bueno, te portaste bien. Dios te bendiga, yo te bendigo, Dios. Hermanos, la gratificación emocional, la parte de la realización personal, la autoestima, hermanos, son cosas con las cuales nosotros debemos de entender que hay pozos en los que hay que abrir, pozos de fe en Dios, pozos de intercesión, pozos de sacrificio, pozos de rescate. Muchos murieron, hermanos, por esto. Hay pozos de Abraham hoy, claro, pozos de fe en Dios, pozos de intercesión, pozos de sacrificio, pozos de rescate. Tenemos que redescubrir. La fe está en decadencia, porque lo que ha culminado esta época, hermanos, es la superfe. Es pide y pide y pide y Dios te va a dar. Dé y Dios te dará más. La superfe, no estamos hablando de eso. Si queremos entender que algo grande viene, tenemos que cavar los pozos de la fe en Dios, los pozos de intercesión. Sí, Abraham fue un orador. Abraham intercedió por Lot, por el pueblo. Abraham fue un hombre que sacrificó aún su vida y a su propio hijo. Abraham también tuvo pozos de rescate, fue en rescate de su pueblo, se puso por su pueblo, se puso por su familia. Hermanos, necesitamos destapar esos pozos. Tal vez usted está desanimado, tal vez usted llegó a un punto de cansancio, tal vez usted está diciendo: ya eso no tiene solución. Sí hay solución, si oigo la voz de Dios, sí hay respuesta, si obedezco a Dios y no me voy a hacer lo que Dios no quiere que yo haga. Hermanos, Isaac pelea contra la oposición y Isaac perseveró contra la oposición. La verdad no necesita defensa, la lucha se da rindiéndose. Vean los versos 19 al 22. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sitna, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo: al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Habían discusiones y hostilidad sobre los derechos del agua. Hermanos, Isaac, si hubiera quedado allí para discutir los derechos, todavía estaría allí hoy. Pero Isaac siguió adelante sin pelear con nadie, prefirió confiar en Dios. Isaac lo que hizo fue decir la verdad, no necesita defensa. Cuando estamos con Dios, la lucha es rendirse. Hermanos, y aquí hay una de las grandes enseñanzas. ¿Con quién estás peleando? Porque estamos peleando a veces con cosas teológicas, doctrinales, a veces con formas, con sistemas, en vez de seguir adelante diciendo: yo confío en Dios, yo tengo fe en Dios, yo sé que mi Dios sabe cómo hacer.
a pesar de la lucha, a pesar de los desaciertos, a pesar de los conflictos, a pesar de la crisis, a pesar de la situación adversa que se esté dando en medio de los hogares, en medio del trabajo, no te pares a discutir. No te pares a discutir. Quita esa bandera de tanto derecho que a veces, hermanos, es más torcido que derecho. Hay que seguir adelante. La desilusión no tiene lugar para el cristiano. La desilusión no es un punto en el que el cristiano debiera de pararse. Si queremos que algo grande asome a nuestro corazón, debemos de tomar la escritura, la Biblia, de la forma más sencilla. Isaac siguió cavando y les dijo, ¿qué importa? Bueno, denle en ese pozo y déjese ese pozo. Hermanos, cuando el contexto histórico no lo revisa, hacer un pozo no era un asunto sencillo. Cuando hablamos de los pozos en la figura, yo creo que como iglesia hoy debemos entender, es abrir esos capítulos de la fe sencilla y profunda que aparece en las escrituras, de la fe sencilla que aparece ahí, en donde nosotros ya no nos sigamos doblegando ante la circunstancia. Hay que pelear la batalla de la fe, y la batalla se pelea rindiéndonos, no es peleando. Nuestra batalla no es contra sangre y carne, es contra potestades y huestes espirituales de maldad. Nuestra batalla es una batalla que ya Él la ganó por su gracia y misericordia. Nuestro Dios ha ganado la batalla. Nosotros vivimos en esa victoria. Aunque el diablo quiera venir a rugir como ese león, aunque el diablo quiera venir a quitarnos aquellas cosas, necesitamos seguir peleando. Si queremos ver algo diferente viniendo a nosotros, debemos de recapitular en la vida de estos hombres que sirvieron al Señor. Hermanos, en Génesis 26, del 26 al 30, el paso que soltó la bendición. Dice en 26 al 30, cierto día el rey Abimelech llegó desde Gerar como su consejero a Usat, y también con Ficol, el comandante de su ejército. Ese nombre no está tan feo, ¿eh? Ficol, para los que quieran poner nombre. El comandante del ejército. ¿Por qué han venido aquí?, preguntó Isaac. Es evidente que ustedes me odian, ya que me echaron de su tierra. Podemos ver claramente que el Señor está contigo, respondieron ellos. Yo voy a parar aquí. Hoy es tiempo, y aquí hay otra lección, hermanos. Hoy es tiempo de entender que el mundo, que el mismo diablo, que el mismo infierno debe de empezar a reconocer quiénes somos nosotros.